Está bien. Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a B-Lawyer. Mi nombre es Stephanie León, quien hoy estará a cargo de la presentación de esta sesión del Diplomado Internacional de Ciencias Penales. En esta noche nos acompañará la distinguida doctora Yoselú Flores, quien nos deleitará con el tema de estafa contractual. Ella tiene segunda especialidad en prevención y control de la corrupción por la PUC. Diploma en Prevención de Lavado de Activos y Auditoría Forense por la Universidad de SAM. Estudios especializados en litigación oral por la Universidad de Salamanca, máster en Compliance, fraude y blanqueo por la Universidad EALDE Business School de España. Cursó el máster en Ciencias Penales y Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y Pompeu Fabra de Barcelona en España. Asimismo, es adjunta de docencia en el curso de Delitos contra la Vida, el Cuerpo, la Salud y otros, y adjunta de docencia en la Clínica Jurídica de Violencia de Género de la PUC. Muchas gracias, doctora, por estar aquí presentes con nosotros. A los participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y en la transmisión en vivo a través de nuestras redes, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de la sesión y estas serán atendidas por la doctora al finalizar la clase. Asimismo, en caso estén interesados en adquirir el certificado acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, pueden escribirnos al interno para darles mayor detalle. Estimada doctora, le extendemos nuestra gratitud y nos sentimos honrados por su presencia en esta sesión y le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Gracias, Stephanie. Y también agradezco a B-Lawyer por la invitación para poder compartir hoy un tema que a mí me parece importante, interesante, porque es un delito del cual muchas veces se nos crean confusiones. Bueno, el día de hoy vamos a comentar, a conversar sobre el delito de estafa contractual. En primer lugar, a manera de conocimiento, sabemos que el delito de estafa pues, se encuentra en el artículo 196 de nuestro Código Penal, ¿no? Y el tipo de comportamiento que se sanciona en este artículo es a aquel que se procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de un tercero, teniendo cierto tipo de requisitos, ¿no? Como este es induciéndolo, manteniéndole un error al agraviado a través de un engaño que se puede ver revestido como una astucia, un ardid o cualquier otro tipo de forma fraudulenta, ¿no? Y la pena en este caso será no menor de 1 ni mayor de 6 años. Ahora bien, a manera general y como a modo de repaso, el bien jurídico, en este caso en el delito de estafa, va a estar dado por el patrimonio de las personas. Hablamos tanto de personas jurídicas como personas naturales, ¿no? Este patrimonio que se tiene que ver protegido a raíz de una situación de disponibilidad que van a realizar estas personas de sus bienes, ¿no? Y que siempre esta situación va a tener que crearse una protección jurídica que sea de relevancia económica. De la misma manera, el tipo penal nos presenta que el sujeto activo, ¿no? Puede ser cualquier persona, ¿no? Pues la norma, como lo hemos leído en el artículo 196, no nos exige una cualidad específica, ¿no? Sino que en todo caso este sujeto activo va a tratar de aprovecharse del sujeto pasivo para buscar su conveniencia a raíz de una conducta típica. Ahora, el sujeto pasivo del delito de estafa tampoco se nos especifica, ¿no? Pero podemos hablar de que esta víctima propia del delito también puede ser cualquier persona, una persona natural como una persona jurídica, ya que solamente basta que se haya visto perjudicada en su patrimonio con la conducta del sujeto activo. Otro punto importante que debemos tener en cuenta del delito de estafa es que ese delito tiene ciertos requisitos. El primer requisito es un engaño. Engaño a través de una conducta que va a ocasionar un error en la víctima. Este error
va a llevar a que esta víctima en algún momento haga una disposición patrimonial. Y esa disposición patrimonial le va a ocasionar un perjuicio económico. La pregunta, ¿es importante de que estén los 4 elementos del delito de estafa para poder hablar de la configuración de este tipo penal? Sí, porque si falta alguno de estos requisitos o elementos, pues no podríamos hablar de un delito de estafa propiamente dicho. Ahora resurge una gran pregunta, una gran incógnita a raíz de diferentes casos que se han estado dando. ¿Cuándo hablamos de un incumplimiento contractual y cuándo hablamos de un delito de estafa? La respuesta ante esta pregunta nos la pueden dar 2 puntos o desde 2 puntos de vista. La primera es que vamos a encontrarnos, ¿no?, ante un incumplimiento contractual desde el inicio de la celebración del contrato en que el sujeto tenía una intención de no cumplir. Mejor dicho, va a ser una estafa contractual, ¿no? Cuando tenemos el documento del contrato y desde su inicio, este sujeto no tiene la intención de cumplir. Es decir, como parte de ese acuerdo, va a perseguir el único afán de querer lucrar con la situación de la víctima, ¿no? O de su contraparte. Ahora, lo que va a hacer este sujeto activo es simular una contratación específica utilizando este engaño de la creencia de un contrato para poder inducir en error al agraviado y como consecuencia de ello poder obtener una prestación aparentemente pactada, pero sin tener una intención de cumplirla, siempre y cuando esta víctima se vea beneficiada, este sujeto activo se vea beneficiado. A lo que en la doctrina esto se va a llamar el dolo antecedente. Ahora, ¿cómo podemos definir, cómo podemos entender qué cosa es un delito de estafa contractual? ¿No? En relación al delito de estafa o en comparación con el delito de estafa, el elemento importante que nos va a llamar la atención aquí es el engaño, ¿no? Al indicar que este engaño se debe generar por medio de un error, ¿no? Y que va a crear una conducta que va a sobrepasar todo riesgo permitido, ¿no? Y con una intención de quererse lesionar el patrimonio de la víctima. Concretamente estamos hablando de que ante la disposición patrimonial va a desencadenarse un perjuicio producto de este error y este engaño. La diferencia que va a existir ahora entre una estafa tipificada en el artículo 196 y un ilícito civil o contractual es que nos vamos a encontrar ante un tema penal, ante una conducta penal, cuando se ha verificado que ha existido una infracción a ese deber de veracidad y que la realización de un riesgo va a estar en el resultado, ¿no? Y que esto va a poder advertir ante una supuesta idoneidad de un contrato, la manera de celebración, cómo se ve el aprovechamiento de la confianza y de la buena fe de la víctima para poder hacerse la firma de este contrato, ¿no? Y que el engaño hacia la víctima evidentemente se va a tener que poder imputárselo al autor o al sujeto activo. Lo que también es importante poder resaltar en este caso es que la conducta del autor desde el inicio va a ser consciente y de la imposibilidad material de querer cumplir con lo establecido en el contrato o con los compromisos que se van a establecer en el contrato, ¿no? Y que pese a ello, es decir, pese a saber que los va a incumplir, ¿no? Va a inducir en error a la víctima para hacer que firme el documento, ¿no? Y que esto va a ser denominado un dolo antecedente. Es decir, antes de que quererse realizar la obligación, o antes de realizar la obligación, yo como sujeto activo ya sé que no voy a cumplir. Como dijimos, uno de los elementos importantes que va a resaltar este delito de estafa contractual es el engaño. Y el engaño puede ser activo, es decir, realizando una conveniente exposición de ventajas inexistentes, ¿no? Pero también puede ser una conducta omisiva, es decir, ocultar o sustraer ciertos tipos de datos que si el contratante hubiera conocido al momento de la firma del documento, no hubiese existido una voluntad de querer contratar.
sabemos que este tipo de documentos van a llevar a la víctima a que pueda tener una disposición patrimonial, lo cual le va a ocasionar un perjuicio. Ahora, si nos preguntamos, así como el delito de estafa que se encuentra en el artículo 196, tiene una serie de elementos y requisitos, pues la estafa contractual de la misma manera tiene estos elementos y requisitos que nos van a poder ayudar a diferenciar y a ver cuándo nos encontramos ante un incumplimiento contractual visto en materia civil y cuándo nos encontramos ante una estafa o un delito de estafa contractual. El primero es la celebración de un negocio o un contrato, ¿no? Sea civil o sea de manera mercantil, en el cual una de las partes, y aquí viene la parte importante, ¿no? Aparentando un crédito en solvencia, se sirve de este medio, es decir, del contrato, para poder producir un error en la víctima, ¿no? E inducirle a realizar actos de disposición patrimonial. También tenemos como propio de estos elementos la causación de un perjuicio patrimonial, el cual va a ser claro y concreto, y desde una perspectiva meramente económica, pues está causando un engaño, ¿no? a un tercero. También debe haber una relación de causalidad. Sabemos que este elemento también es importante al momento de analizar los tipos penales, ¿no? Pero una relación de causalidad entre el negocio civil criminalizado, ¿no? Que es la forma concreta en la que se va a dar el engaño. Y finalmente, ese ánimo de lucro en la parte del denunciado. Ese conocimiento que sabíamos, del cual hemos venido comentando, ¿no? De que hasta antes de la firma de ese contrato sabemos que no se va a cumplir. Y el ánimo de lucro solamente de verse beneficiado con la disposición patrimonial que va a realizar la contraparte. ¿Cuál es la acción típica que de alguna otra manera sancionaría el tipo de una estafa contractual, ¿no? Esta acción típica, este comportamiento típico, va a consistir en el otorgamiento de un contrato, del que hemos venido conversando, a través del cual se va a poner en relieve un negocio jurídico. Yo lo llamaría un aparente negocio jurídico, ¿no? Sea sin existencia alguna, una simulación, como dicen absoluta, o sea una ocultación de un contrato verdadero, ¿no? Y que el resultado de esta simulación, de esta apariencia, va a comportar un perjuicio para el sujeto pasivo, ¿no? Porque este delito se va a consumar con el perjuicio que se le vaya a ocasionar, ¿no? Al sujeto pasivo como consecuencia de ese contrato que se encuentra plasmado en un documento y del cual, para el sujeto activo, ya era conocimiento de que no se iba a cumplir. Otro punto importante, ¿cuál es la tipicidad subjetiva? ¿Estamos ante un delito doloso, ante un delito culposo? Y en este caso, evidentemente nos encontraríamos con el elemento subjetivo de un dolo a pinipio, como se dice, ¿no? Un dolo, como estábamos diciendo, precedente, ¿no? El ya antes de firmar este contrato con la contraparte, saber que lo vamos a incumplir porque solo tenemos un ánimo de lucro, ¿no? Es hacer incurrir en error a esta víctima engañándola con la firma, pero yo como sujeto activo ya sé que no lo voy a cumplir y que solamente me quiero beneficiar económicamente. Sin embargo, también es importante ante este tipo de estafas contractuales poder ver un punto que para muchos de nuestros fiscales, como magistrados también, sirve un tema de cuestionamiento, ¿no? ¿Cuándo nos encontramos en un incumplimiento contractual? ¿Cuándo estamos ante un delito de estafa? Porque muchas veces en nuestros casos de la vida diaria, en los casos que podemos ver, ¿no? Como abogados, si tenemos un contrato y ya queremos verlo como estafa, muchas veces nos encontramos ante un criterio un poco no unánime, ¿no? De nuestros operadores de justicia que nos dicen, bueno, hay un contrato, esto en realidad más bien, señores, es un incumplimiento contractual, ¿no? Porque el señor aparentemente quiso cumplir con la prestación, pero no pudo, no podemos hablar de una estafa. Entonces aquí, en suma cuenta, hacemos un breve comentario a qué cosa es un incumplimiento contractual, en contraste con lo que hemos venido hablando de el delito de estafa contractual, ¿no? El incumplimiento contractual debe entenderse entonces como una prestación debida,
¿no? Y no es realizada en absoluto por el deudor. Es decir, hablamos de una inejecución de obligaciones, ¿no? Que esta prestación de vida al final es realizada incompletamente o de forma defectuosa. Es decir, se firma un contrato, ¿no? Y al momento que se tenga que dar la ejecución o el cumplimiento del mismo, pues aparentemente se quiso cumplir, pero existieron diferentes ineficiencias que no lo permitieron, ¿no? Y esta prestación de vida también puede ser realizada fuera del tiempo y originariamente acordado, ¿no? Si, por ejemplo, tendríamos que hacer unos servicios, ¿no? Se firma un contrato por la prestación de unos servicios y aparentemente por situaciones ajenas con la persona a la que se hizo hizo la firma del contrato no se pudo cumplir, ¿no? Ahí estamos hablando de un incumplimiento contractual, pero más no de una estafa. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver de alguna otra manera si esta persona en realidad hizo o agotó todas las vías posibles para poder cumplir dentro del plazo establecido, o es que simplemente a la firma del documento esta persona ya sabía que no lo iba a cumplir, o que actuó con la finalidad de poder solamente lucrar con la contraparte. Estas son algunas de las características, diría yo, que tiene el incumplimiento contractual, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del error? ¿Qué pasa con los llamados vicios de la voluntad? ¿No? Aquí tenemos tanto al error como el dolo, la violencia, la intimidación, que lo van a conocer en su momento como los vicios de la voluntad, pues perjudican ciertas condiciones subjetivas para poder tener un correcto ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, ¿no? ¿Qué cosa va a pasar? Que estos vicios de la voluntad nos van a impedir que el sujeto pueda actuar de una manera coherente bajo sus intereses, sino que va a ser por una alteración de un procedimiento de valoración y de una toma de decisión, por lo que va a afectar un poco el acto jurídico. Entonces, este es uno de los comentarios que también siempre se hace, ¿no? Recordemos que el tema del dolo lo vemos dentro de la tipicidad subjetiva y mucho vamos a evaluar de acuerdo a las teorías del dolo que podamos manejar o que podamos seguir, ¿no? ¿Cómo va a actuar este sujeto activo? Sin embargo, también es importante poder tocar el tema de qué cosa es el dolo civil, qué se puede entender como un dolo civil, ¿no? Cuando hablamos de estos vicios de la voluntad. Y tenemos tres conceptos que de alguna manera se pueden manejar, ¿no? El dolo civil visto desde un punto como un elemento de un incumplimiento de las obligaciones, el dolo civil visto como un factor de atribución de algún tipo de responsabilidad civil extracontractual por el delito, ¿no? Por un acto ilícito, o un dolo civil visto, como lo dijimos hace un momento, como un vicio de la voluntad, ¿no? Y que va a significar un engaño. Volvemos a resaltar el elemento del engaño como un punto importante para el delito de la estafa contractual. Ahora, entonces, ¿cuál sería esta diferencia que tenemos nosotros desde el punto de vista del dolo civil con las tres características, acepciones o comentarios que se han dado y el dolo que nosotros tenemos dentro del tipo penal, ¿no? A fin de que se pueda tomar en cuenta esta diferenciación, ¿no? Entre el dolo civil, que no pasa a tener más consecuencias civiles, y el dolo con el ánimo del sujeto de los negocios jurídicos criminalizados, ¿no? Y que da lugar a este delito de estafa, ¿no? Se debe tomar en cuenta que el dolo del sujeto en los contratos criminalizados va mucho más allá del dolo civil. Ahora, cuando hablamos de estos negocios criminalizados, ¿no? Se trata de que se constituye pura ficción, como lo decimos, ¿no? Al ser o al hablar de una conducta de un fraude, a través del cual se va a crear un negocio que no va a existir, ¿no? Pero que va de alguna otra manera ir detrás del patrimonio de la víctima, ir detrás de un patrimonio ajeno, ¿no? Mientras de que el dolo civil va a tratar más de una posibilidad de incumplir lo convenido. Aquí tenemos una gran diferencia, ¿no? Porque en el dolo civil, o de lo que habla el incumplimiento, un incumplimiento contractual, es de que yo puedo tener todo el ánimo de querer llevar a cabo la firma de un contrato para cumplir, para cumplir la prestación de un servicio, para brindar
una entrega de ciertos tipos de bienes. Sin embargo, en el trayecto puede que se dé o que exista una posibilidad de incumplir lo convenido, en comparación de una estafa contractual en la cual yo desde antes de la firma de ese contrato, o yo voy a crear todo lo que es un contrato para poder ocultar mi ánimo de lucro y de beneficiarme del patrimonio de mi contraparte. Ahí hay una gran diferencia de este tipo de dolos. Ahora, también tenemos que hablar de lo que es una reclamación en lo que es en la vía civil, ¿no? El incumplimiento de toda obligación en materia contractual, ¿no? Es constitutivo, claro, de un ilícito civil, ¿no? Que el dolo y el dolo referido a lo que es un conocimiento y voluntad de incumplir va a aparecer más bien posteriormente con lo que es el elemento del acto de disposición, ¿no? Por lo que no puede apreciarse la existencia meramente de un engaño que nos hubiera causado un error de poder determinar ello. Sin embargo, en este caso, quien contrae una obligación más bien se encuentra en la situación en la que podría hacerse frente o de disponer de razones para pensar que podría, con el tiempo, tratar de cumplir la obligación, ¿no? Siempre que desde un análisis que podamos realizar, veamos que este incumplimiento del acordado solo pueda dar lugar a la correspondiente reclamación en una vía civil. Es decir, ver si nos encontramos ante una reclamación que tengamos que hacer en la vía civil y hasta cuál es el límite para poder ir a una etapa penal. Como dijimos, el engaño es uno de los elementos importantes, ¿no? Y es uno de los criterios que nos van a poder ayudar a diferenciar, ¿no? Entre el delito de estafa y el incumplimiento contractual. Lo dice bien el doctor Salinas Sicha, ¿no? Al poder precisar que se deben tener claros los mecanismos que puede utilizar el agente para hacer caer en error a su víctima, ¿no? Y corresponde ahora dejar establecido que no se requiera cualquier tipo de engaño, no cualquier tipo de ardid, ni cualquier tipo de argucia u otra manera fraudulenta para estar en el elemento que exige el delito de estafa, ¿no? Se requiere en este caso lo que para los españoles sencillamente es un engaño bastante. Evidentemente este comentario lo hace habiendo hecho una lectura del tipo penal del delito de estafa en el Código Español, que uno de sus elementos es el engaño bastante o suficiente, ¿no? Es decir, hay suficiente e idóneo, o es suficiente o idóneo este engaño para producir el error e inducir al sujeto pasivo a poderse desprender de parte o total de su patrimonio, ¿no? Y que el operador jurídico, al momento de poder calificar esta conducta, deberá verificar si ese mecanismo ha sido fraudulento o ha sido utilizado por el estafador que lo ha utilizado de manera idónea, relevante o suficiente para poder propiciar que la víctima caiga o se mantenga en error, ¿no? Y que el acto fraudulento va a ser lo suficientemente idóneo o capaz de poder vencer las normales previsiones de la víctima, ¿no? Es decir, no estamos solamente hablando de un mero engaño, ¿no? Que no se va a poder, como decimos, mantener en el tiempo para que la víctima se mantenga en error, sino que acá tiene que ser un engaño bastante. Cuando, cuando hablamos de una inexistencia del delito de estafa, o sea, cuando no se configura el delito de estafa, ¿no? Aquí tenemos una sentencia, ¿no? Del expediente 251 del año 1998, Lima, ¿no? En donde bajo el argumento de que si bien de lo actuado no se había podido establecer algún tipo de trato comercial entre el agraviado y el procesado, porque no se había llegado a concretar de manera física la entrega del bien, ¿no? Sin embargo, el hecho de que existiera la celebración de un negocio, dice, no se evidencia que el agraviado no haya sido inducido a error bajo ninguna de las modalidades previstas en el tipo penal específico, ¿no? Ya que la compra que efectuó el agraviado lo realizó bajo el libre consentimiento de su voluntad,
y el hecho de que el procesado no entregara el bien no lo convierte en un acto primigenio implícito en lo que puede ser un delito de estafa, sino aquí estaríamos hablando en un incumplimiento de la obligación del vendedor, ¿no? Acorde a lo establecido en el artículo 1549 del Código Civil. Aquí se hace una diferenciación y hay un elemento importante que nos dice esta sentencia, ¿no? El libre consentimiento de su voluntad, ¿no? Y ahí que tendríamos que cuestionarnos, ¿qué entendemos por el libre consentimiento de su voluntad? El conocimiento de que si en algún momento este vendedor no iba a hacer entrega, podía haber una entrega tardía, podría haber una demora, ¿sabías que esto podría pasar? Eso es lo que tendríamos que cuestionarnos, porque esa situación, ese hecho es lo que analizaremos si en realidad es como parte de un engaño propio que debería de ser de un delito de estafa contractual, o si no, simplemente nos quedamos en un incumplimiento contractual propio de una materia civil. Esa es la parte que debemos un poco cuestionarnos ante este tipo de sentencias. Ahora, esta sentencia también nos lleva, como decíamos, a poder analizar cuál es la competencia, cuál es el comportamiento de la víctima ante un delito de estafa, ¿no? Y en este caso es importante poder verificar y poder construir el tema del dolo, ¿no? Sino también hay que identificar y poder ver si estamos ante un escenario de competencia de la víctima, es decir, si vamos a trasladarle, por así decirlo, esa responsabilidad a la víctima, ¿no? Sobre todo porque en todo caso, en el documento, basándonos en la sentencia anterior, ¿no? La parte impugnada recurre al desempeño inmobiliario de la parte civil para sostener que el desenvolverse en este rubro debe ocuparse de reducir cualquier tipo de riesgo, ¿no? Sin considerar que la agraviada sostiene que aquel bien era el único que formaba parte de su patrimonio. Estamos basando esta precisión, ¿no? Tomando en cuenta la sentencia del expediente 251/1998, ¿no? Y que hace bastante hincapié a cuando no nos encontramos ante un delito de estafa, ¿no? Ahora, cuando se analiza este tipo de instituciones como es la competencia de la víctima o una imputación a la víctima, ¿no? No basta con que tengamos tampoco que afirmar que en todos los casos la parte agraviada está en una condición de poder asumir esa responsabilidad en las situaciones de riesgo, es decir, esa responsabilidad de conocer o de saber, ¿no? Que algo, de acuerdo al contrato, puede fallar, ¿no? Sino también es indispensable que se pueda identificar si la víctima, ¿no? Dentro de este contexto del escenario que se ha creado por la parte del sujeto activo, estaba en condiciones de vencer ese engaño. Es decir, si nos encontramos ante una víctima, ¿no? Que podría no ser engañada, que podría ser un poco más astuta, por así decir, es lo que nos pretende hacer el comentario este recurso de nulidad 74/2019 Lima, ¿no? Entonces se trata, ¿no? De compensar circunstancias para poder identificar el grado de exigibilidad de la víctima. Es decir, siempre para poder ver el delito, si nos encontramos ante un delito de estafa contractual, nos debemos cuestionar lo siguiente. ¿La víctima puede vencer el engaño? Eso es lo que de alguna otra manera nos hace cuestionarnos, ¿no? Porque muchas veces las víctimas actúan de buena fe, ¿no? Pensando que el contraer obligaciones, la firma de un contrato, la entrega de un inmueble o la prestación de un servicio se va a realizar de la mejor manera. Muy pocas veces la víctima va a pensar de que va a ser estafada o va a ser engañada, ¿no? En este tipo de situaciones. Un punto adicional del cual me gustaría hacer una precisión es compartir otros recursos de nulidades, ¿no? Que también nos hablan sobre el delito de estafa contractual, ¿no? Unos recursos de nulidades un poco más actuales de los últimos años y uno de ellos es el recurso de nulidad 937-2021, ¿no? Que en su fundamento jurídico quinto nos puntualiza mucho también el elemento del engaño y que a mi consideración me parece muy importante.
Pues nos precisa que hay que puntualizar que, por ejemplo, ¿no? Una clase de engaño típico se configuraría en la conducta de quien se sitúa en el seno de una relación contractual, ¿no? Sin expresar nada exactamente falso, pero ocultando su intención inicial de no actuar con la relación que se exige con la contraparte y querer defraudar en definitiva a otro, es decir, causar un engaño, ¿no? Esta línea divisoria entre la estafa y el incumplimiento contractual se da en el momento de la aparición de la voluntad de incumplir la prestación convenida. Aquí un punto importante. Si el ánimo de incumplir existía ab initio, como hablamos al momento del dolo, habrá estafa. Pero si surge a manera posterior, no. Algo también muy importante que debemos resaltar, ¿no? Sobre este delito de estafa es que hay que recordar algo, que el delito de estafa mediante contrato suele muchas veces hablarse como un incumplimiento contractual, algo que también nos lo menciona el recurso de nulidad 795-2021, pero que no todo incumplimiento contractual va a ser un delito de estafa, ¿no? Esta frase también nos la plantea una sentencia de la Corte Española, ¿no? Que es la sentencia 69-2017, ¿no? Es importante tener en cuenta los requisitos, poder reconocer estos puntos, porque de alguna otra manera este delito de estafa contractual, ¿no? Es algo que no está con una posición unánime dentro de nuestra práctica legal. Tenemos, sí, diferentes recursos de nulidades que nos van a brindar este tipo de precedentes para poderlos tener en cuenta, ¿no? Sin embargo, muchas veces existe la posibilidad de que tengamos esa delgada línea para poder saber cuándo estamos ante un incumplimiento contractual y cuándo estamos ante un delito de estafa. Por mi parte, quedo atenta a cualquier duda, a cualquier consulta, para poder absolvérselas con mucho gusto. Muchas gracias, estimada doctora Yoselú, por su presentación. Fue muy completa e interesante. Estimada doctora, a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y todo el equipo de Lawyer, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Stephanie. Gracias a Bill Lawyer también por la invitación. Estimados participantes, con ello hemos finalizado la clase de hoy. Recordar que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno. Tengan buenas noches. Hasta la próxima.